Primera pregunta. Entonces, ¿es cierto que el infierno existe o no existe? O si existe, ¿cómo es? ¿Y dónde está? Vamos a ver. Yo, para decir que existe, me tengo que remitir a las palabras de Cristo. Jesús habla frecuentemente del infierno y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5. Reservado a los que rehúsan creer y convertirse y donde se puede perder el alma y el cuerpo. En Mateo 13 tenemos una serie de parábolas, ¿no es cierto? Y esas parábolas terminan pues con una situación de salvación, no de condenación. Y entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, con sus ángeles recogerán de su reino todos los escándalos y obradores de la iniquidad y los arrojarán al horno de fuego, allí donde el llanto y rechinar, allí donde está el llanto y el rechinar de dientes. Eso lo leemos en el capítulo 13 de San Mateo, y luego el capítulo 25 de San Mateo, cuando viene Cristo al final de la historia, ¿no es cierto?, hacer el juicio final, lo que llamamos, ¿no es cierto?, ¿no? Pues unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte, y Dios pues hará el juicio de todas y cada una de las personas. ¿Habéis entendido? Es decir, la Iglesia no se ha inventado el tema del infierno, ¿me entiendes, Miriam? Nadie se inventa una cosa así. Si la Iglesia tiene que hablar del infierno es porque Cristo ha hablado. Os ha citado ahí unos pasajes, los podéis leer vosotros y comprobarlos y estudiarlos, por supuesto. Entonces, si la Iglesia a lo largo de la historia ha hablado del infierno, es por ser fiel a Jesucristo. Y la Iglesia pues ha comprometido, digamos, su magisterio, de tal manera que es un dogma de fe, que existe el infierno. ¿Entendido? En el Concilio Lateranense IV de 1215, pues indudablemente ahí es un dogma ya claro, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica sale el infierno, claro que sí. No podría ser el Catecismo de nuestra fe si no hablara también del infierno. Y en el número, lo digo de memoria, 1035, dice: la Iglesia cree en la existencia y la eternidad del infierno, porque ha creído a lo largo de su historia. Otra cosa es que realmente hoy en día los sacerdotes no nos atrevamos a hablar de él, tengamos miedo, no sepamos entenderlo, ¿no? Y eso es otra cuestión. Pero la primera pregunta, ¿existe el infierno? Es: Cristo habla de él, la Iglesia habla de él, es un dogma de la fe católica. ¿Entendido? La Iglesia cree en la existencia y en la eternidad del infierno. Número 1035 del Catecismo. Entonces tú has hecho otra pregunta más. ¿Qué cómo es el infierno? Bien. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el infierno? Pues el infierno no es que esté aquí debajo, en una especie de cueva que Dios ha hecho ahí para ir metiendo a la gente. Yo una vez pasé unos días en un balneario, el balneario de Fitero, en Navarra, que tiene aguas termales. Y lógicamente si tiene aguas termales es porque hay fuego ahí debajo, ¿no es cierto? Y les pregunté si ahí debajo estaba el infierno. Les pregunté un día en una misa. Y me dijeron que no, que ahí no estaba el infierno. Entonces, ¿dónde está? El infierno es el demonio. Y está donde el demonio está. Y esto no lo digo yo. Lo dice el número 74 del compendio del Catecismo. Dice: cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, entonces comenzó el infierno. Así de claro, ¿entendido? Y entonces el infierno es el demonio, y está donde el demonio está. Y el demonio existe. Y yo te diría, claro que existe el demonio. ¿O es un símbolo del mal? Jesucristo habla del demonio en términos de un ser personal. Le llama príncipe de este mundo 3 veces. Le llama padre de la mentira y homicida desde el principio, refiriéndose al pecado original, ¿no? Padre de la mentira y homicida desde el principio. Jesucristo realmente lo ve como, digamos, un ser real realmente. Tan real que es el enemigo que Cristo tiene. Jesucristo, hemos hablado de él, habla de que el reino de Dios ha llegado, ¿no es cierto? Aquí está la salvación. ¿Y cuál es el enemigo de ese reino?
Los romanos, los soldados romanos, no. Jesucristo no dijo nunca, el reino de Dios ya está aquí porque los romanos empiezan a marcharse. Si hubiera dicho eso, yo sería teólogo de la teología de la liberación. Jesucristo dijo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Y entonces Jesucristo se presenta como el más fuerte, que domina sobre el fuerte, el demonio, y le desposesiona de su poder. ¿Me entiendes? Y entonces, indudablemente, el infierno está donde está el demonio. ¿Entendido? No es un lugar físico que lo podamos encontrar por ahí debajo. Y hablaremos entonces de cómo entender el fuego del infierno. Porque ciertamente no es un fuego de cerillas, ¿no es cierto? En el más allá no hay cerillas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Pero ya lo explicaremos. Entonces, indudablemente existe, porque existe el demonio. El demonio está condenado ya definitivamente, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces todos aquellos que nos ha dicho Jesucristo mueren sin una conversión, entonces indudablemente pues se condenan también.